Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet, la modelo y personalidad influyente que ha sido el centro de atención en los últimos años, vivió una noche que nadie olvidará. Su fiesta de cumpleaños, que debía ser un evento de celebración y amor, terminó siendo un verdadero escándalo que dejó su relación sentimental al borde del colapso. Todo comenzó con una lujosa velada organizada en un exclusivo restaurante de Marbella. La decoración era impecable, las luces suaves, los arreglos florales exuberantes y la lista de invitados, una selección de celebridades e influencers de alto perfil. Mahsine llegó luciendo un vestido rojo de seda que dejó a todos sin aliento, acompañada de su pareja, el empresario francés Jean-Luc Moreau. Pero lo que prometía ser una noche perfecta, cambió drásticamente en cuestión de minutos. Según testigos presenciales, el conflicto comenzó cuando Jean-Luc, visiblemente molesto, notó que entre los invitados se encontraba Karim Daoud, un exnovio de Mahsine con quien ella mantenía una tensa pero aparentemente cordial relación. Al parecer, Mahsine había invitado a Karim sin informar a Jean-Luc, lo que generó una incomodidad inmediata. ¿Qué hace él aquí?, se le escuchó decir a Jean-Luc en tono contenido pero cargado de tensión. La situación se tornó aún más incómoda cuando durante el brindis, Karim alzó su copa y pronunció unas palabras ambiguas, a ti, Mahsine, por seguir siendo inolvidable. El ambiente se congeló. Las miradas se cruzaron. Jean-Luc no pudo ocultar su enojo y se levantó abruptamente de la mesa. Esto es una falta de respeto. Me voy, dijo en voz alta, mientras salía del salón ante la mirada atónita de los asistentes. Mahsine intentó calmarlo, corriendo tras él, pero fue en vano. Las cámaras captaron el momento en que la pareja discutía acaloradamente en la entrada del restaurante. No fue mi intención herirte, decía ella. A lo que él respondió, siempre es lo mismo, Mahsine. Nunca me hace sentir prioridad. La celebración continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Las risas se apagaron, las conversaciones se tornaron nerviosas y los invitados comenzaron a retirarse más temprano de lo previsto. Mahsine regresó al salón con una sonrisa forzada, intentando disimular el caos emocional que la noche había dejado. Días después del evento, Mahsine publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro con una frase simple: algunas heridas no se ven, pero duelen igual. Los rumores no tardaron en encenderse. ¿Se había terminado la relación con Jean-Luc? ¿Fue el cumpleaños el catalizador de una ruptura ya anunciada? Una fuente cercana a la pareja comentó de manera anónima: ellos venían arrastrando diferencias desde hace meses. Lo del cumpleaños solo fue la gota que colmó el vaso. Jean-Luc es un hombre reservado, y no le gustó nada sentirse expuesto públicamente. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inquietante. Ni Mahsine ni Jean-Luc hicieron declaraciones públicas, lo cual alimentó aún más la curiosidad del público y los medios. Los tabloides europeos comenzaron a especular sobre el estado actual de su relación, y las redes sociales se llenaron de teorías, desde una reconciliación secreta hasta una ruptura definitiva. A pesar del revuelo, Mahsine mantuvo una presencia constante en redes, pero con un tono claramente más introspectivo. En una de sus stories se la veía escribiendo en un diario junto al mar, acompañada por una canción melancólica de Carla Bruni. A veces hay que perderse un poco para encontrarse, decía el texto sobreimpreso. Jean-Luc, por su parte, desapareció casi por completo del radar digital. Su última publicación había sido semanas antes del cumpleaños, una foto en blanco y negro con la frase en francés: Les ailes aussi une réponse. Los medios comenzaron a contactar a amigos cercanos y colaboradores. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, reveló que Mahsine estaba considerando hacer una pausa en su carrera para centrarse en sí misma. Ha sido un año muy intenso para ella. Entre campañas, eventos y su relación con Jean-Luc, apenas ha tenido tiempo para respirar. Ahora está buscando reconectar con su esencia. Pero mientras unos hablaban de introspección, otros apuntaban a una estrategia más elaborada. Algunos expertos en relaciones públicas aseguraban que la situación, aunque dolorosa, estaba siendo utilizada con maestría para fortalecer la imagen pública de Mahsine. Cada gesto, cada publicación, parece calculada para mostrar vulnerabilidad sin perder poder. Es una narrativa muy efectiva: la mujer fuerte que también sufre, que también duda, pero que se levanta más fuerte.
Mientras tanto, en Marbella, el restaurante que fue escenario del escándalo se ha convertido en un lugar de peregrinaje para fans y curiosos. Algunos empleados contaron que todavía llegan flores dirigidas a Maazine, otras veces notas anónimas y hasta cartas para Jean-Luc. La gerente del lugar, en una entrevista breve, comentó, esa noche cambió todo. Desde entonces no pasa un día sin que alguien nos pregunte por ellos. Fue como vivir un capítulo de una serie de televisión en la vida real. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después del cumpleaños, Maazine fue vista en Milán durante la Semana de la Moda, acompañada por una figura inesperada, Karim Daoud. Las imágenes no tardaron en circular. Los dos fueron captados entrando juntos a una fiesta privada organizada por una conocida marca de lujo. En una de las fotografías se les ve riendo, en otra, mirándose con complicidad. Esto provocó una nueva ola de especulaciones. ¿Estaba Maazine retomando su relación con Karim? ¿Era todo parte de un juego mediático para provocar a Jean-Luc? O quizás, simplemente, buscaba apoyo en alguien que ya conocía su mundo y sus sombras. Pese al bullicio mediático, Maazine no hizo comentarios. Lo que sí hizo fue lanzar una nueva línea de fragancias titulada Dualidad. La campaña, protagonizada por ella misma, mostraba a una mujer dividida entre la luz y la oscuridad, entre el deseo y la renuncia. La narrativa de la fragancia parecía ser un espejo de su situación personal. Para las que eligen su propio camino, incluso cuando duele, era el eslogan. Jean-Luc, por su parte, reapareció discretamente en un evento benéfico en París. Aunque evitó hablar de su vida privada, su semblante serio y su mirada distante no pasaron desapercibidos. Fuentes cercanas afirmaron que había pedido espacio y que no descartaba retomar la relación con Maazine, pero bajo nuevas condiciones. Él quiere lealtad, pero también estabilidad. No está dispuesto a seguir viviendo en un torbellino emocional. Mientras tanto, los seguidores de Maazine debatían acaloradamente en redes. Algunos la defendían, aplaudiendo su autenticidad y fortaleza, mientras otros la acusaban de manipular sus relaciones para obtener visibilidad. Entre tanto ruido, ella parecía mantenerse fiel a una consigna, no responder directamente a las críticas, sino convertirlas en narrativa. Y es que, si algo ha demostrado Maazine a lo largo de su carrera, es que sabe cómo contar una historia. No necesariamente con palabras, sino con gestos, apariciones y ausencias. En un mundo donde la imagen lo es todo, ella ha aprendido a moverse con astucia, tejiendo su leyenda en cada paso, incluso cuando ese paso duele. Pero detrás de la celebridad, del glamour y las campañas, queda una pregunta sin resolver, ¿es feliz? Porque más allá de los titulares, los aplausos y las luces, queda el eco de una mujer que una noche de cumpleaños solo quería celebrar el amor y acabó enfrentándose a sus propias heridas. En una entrevista concedida tiempo después, cuando ya las aguas parecían haber bajado, Maazine dijo con una voz pausada, a veces confundimos el amor con la necesidad de ser vistos. Yo estoy aprendiendo a verme a mí misma primero. Solo así podré amar de verdad. Palabras que resonaron con fuerza entre sus seguidores, convirtiéndose en lema, en meme, en mantra. Porque al final, la historia de Maazine Meravet no es solo la de una influencer famosa. Es también la historia de una mujer enfrentándose al desafío más complejo de todos, ser fiel a sí misma, incluso cuando el mundo entero la observa. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de los próximos escándalos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.